Si en nuestro medio cultural el arte ha servido a menudo de soporte para la representación de lo divino o lo espiritual, podemos afirmar que en África es lo divino o lo espiritual lo que engendra el arte. Estas palabras, extraídas del texto de José Luis Blanco para el catálogo de la exposición África, mito y creación, condensan de manera extraordinaria la idea que ha guiado el desarrollo de este proyecto. Cuando hablamos de arte africano, no nos referimos exactamente a la totalidad del continente. El arte desarrollado por culturas tan identificables como la egipcia, las producciones realizadas bajo el influjo de Grecia y Roma, o más modernamente por el Islam, quedan fuera de esta etiqueta. En rigor, nos ceñimos al arte creado por debajo del Sahara, en la llamada África Negra, y cuyas características esenciales han permanecido a lo largo del tiempo, muchas veces en combate con tan poderosas influencias. El recorrido propuesto en esta exposición ha preferido huir de las clasificaciones habituales en los textos sobre arte africano. En general, casi todos separan el arte de los distintos pueblos, organizados por tipos de culturas o grupos tribales. Tal vez esa división perpetúe en exceso el registro efectuado por los antropólogos europeos en el siglo XIX, deseosos de encontrar diferencias y similitudes que permitieran establecer las bases del reparto entre las potencias ocupantes de África. Por ello, esta exposición parte precisamente de la visión del arte africano desde la perspectiva occidental, intentando desmontar algunos de los errores más frecuentemente mantenidos a lo largo del tiempo. Continúa con los comienzos históricos y con el posterior desarrollo de las primeras civilizaciones africanas. Se detiene en su singularidad espiritual, religiosa y conceptual, como un arte que por encima de la forma defiende la idea, y concluye finalmente con las creaciones utilitarias vinculadas a la estética del poder, la apariencia y la belleza. Una propuesta expositiva, por tanto, que ha pretendido huir de estereotipos, de lugares comunes, centrada exclusivamente en un arte verdadero en el que las obras se sobreponen a su mera apariencia física, para ser mostradas como vehículos transmisores de la fuerza mítica que encierran. Arte africano y estética occidental. Hasta finales del siglo XIX, el arte africano fue prácticamente desconocido fuera de su continente. Su descubrimiento por las vanguardias europeas a comienzos del siglo XX aportó frescura a las artes occidentales, deseosas de sacudirse las viejas pautas de representación formal vigentes desde el Renacimiento. En 1905, Maurice Blaming, uno de los más representativos pintores del movimiento fauvista francés, recibió una máscara hecha por los Fang. Impresionado por ella, su correligionario, André Derain, se la compró para mostrársela más tarde a Picasso y Matisse. El nuevo horizonte expresivo abierto para el arte europeo fue compartido con entusiasmo en los talleres de la vanguardia parisina, donde serán percibidas con enorme curiosidad estética, pero por completo descontextualizadas. Lo que los artistas de las vanguardias europeas valoraban en estas esculturas era la falta de respeto por las proporciones. La aversión al naturalismo, esgrimida por fauvistas, expresionistas y cubistas, influyó en la visión del arte africano, reducido a la forma, la simetría y el ritmo, pero olvidando su característica fundamental, su contenido simbólico. En suma, lo que se ha querido trasladar es que las artes europeas se plantean la alteración de las formas y la renuncia al naturalismo como una consecuencia de la evolución del arte, fruto de la reflexión sobre el mismo, mientras que en el arte africano estas características son fruto de la casualidad, de la falta de evolución y de un cierto infantilismo creativo. Lejos de valorar el arte africano por sí mismo, ese descubrimiento ha perpetuado una visión errónea al identificarlo como arte primitivo, según el término acuñado por los antropólogos europeos del siglo XIX, para quienes Europa se situaba en la cúspide de la evolución cultural. Apartados de esa visión centrípeta del arte y la cultura,
Sorprende saber que los artistas africanos ejecutan sus esculturas con sumo cuidado. La forma y las proporciones se trazan desde el primer momento, mientras los detalles se dejan para el final. Para el arte africano, la estatua, antes que objeto, es un ámbito habitado por fuerzas naturales, por espíritus propiciadores. El artista se esforzará en lograr que ese ámbito complazca al espíritu hasta lograr que el objeto físico, la escultura tridimensional, carezca de relevancia. En suma, la verdadera escultura es el espíritu que la habita, no la representación plástica. Los comienzos de una vasta cultura. Lejos de querer resumir en unas pocas líneas la historia artística de todo un continente, sí resulta imprescindible esbozar brevemente algunos de sus hitos más significativos. No debe olvidarse que las pinturas y grabados rupestres africanos se conocieron antes que los europeos. En 1721 se dio cuenta de pinturas de animales en Mozambique. En 1754 se identificaron pinturas bosquimanas en el sur de África, mientras que Altamira no se descubrió hasta 1878. Estas pinturas e inscripciones rupestres, localizadas en multitud de yacimientos africanos, desmienten de inmediato una de las ideas más asentadas en Occidente, la de que el arte africano es igual e invariable a lo largo del tiempo. Al norte del Sahara se conocen más de 30.000 ejemplos, la mayor parte en torno a Tassili N'Ajjer, la gran meseta montañosa en pleno desierto argelino. Su estudio ha permitido a los especialistas identificar varios periodos, que han llamado Bubalus, periodo de las cabezas redondas, vacuno o pastoral, caballo y camello. Los estudios de carbono 14 sitúan estas pinturas entre el 3460 a.C. para el periodo Bubalus y el 700 a.C. para el periodo camello. El otro gran foco de arte rupestre se localiza al sur del continente y se identifica generalmente con el quehacer de los bosquimanos. Con yacimientos en Zambia, Namibia y Sudáfrica, la mayor parte de las pinturas parece que fueron realizadas en los 2 últimos milenios y responden a una tradición muy anterior, que las emparentaría con la forma de vida neolítica propia de los bosquimanos. La escultura se localiza en su mayor parte fuera de las áreas de distribución de la pintura rupestre. Al margen de Egipto, la primera área de relevancia escultórica se sitúa en Nigeria. La cultura Nok, fechada entre el siglo V y el siglo XIX después de Cristo, fue descubierta de manera accidental en 1928 al excavar una mina de estaño. Se encontraron sobre todo representaciones de cabezas y cuerpos humanos, realizados en terracota y considerablemente erosionados. Se trata de figuras estilizadas, caracterizadas por ojos triangulares, pupilas perforadas y cejas delineadas. La variedad de formas en las cabezas, en los adornos y peinados que presentan las esculturas, invitan a pensar en su evolución estilística o simplemente en diferentes escuelas. Si las figuras Nok destacan por su estilización, Ife sobresale por su estilo naturalista. Ife es la capital religiosa de los Yoruba, al suroeste de Nigeria. Tanto las representaciones humanas como las de los animales mantienen un aire de idealización simbólica que conecta de manera misteriosa a ambas culturas. Ife destacó por su elegante dominio del metal, por una producción de formas blandas, de mirada perdida que evocan la escultura clásica europea. Son muy pocas las esculturas Ife conocidas, apenas una docena y todas ellas fechadas de los siglos XI al XIII, por lo que la exhibición de la máscara de un Oba, rey, en esta exposición debe ser especialmente reseñada.
El descubrimiento de la estatuaria de la cultura de Yené, en Mali, surgida en uno de los más antiguos asentamientos urbanos de África, aún es más reciente. Las primeras excavaciones se efectuaron en 1977, con posteriores campañas en 1981 y 1994. Las piezas aparecidas se fechan entre los siglos III y XIII, momento en el que se debió abandonar el emplazamiento por la actual ciudad homónima de Yené. Mayoritariamente realizadas en terracota, aunque también emplearon latón, hierro y bronce, destacan por el empleo de cuerpos alargados, cilíndricos, cabezas redondas y proporciones naturales. Se han encontrado figuras antropomorfas con variadas posturas, de pie, arrodilladas y sentadas, a veces con las manos en las rodillas o sobre la cabeza. Entre las figuras zoomorfas, las más abundantes son las serpientes. Aunque se trata de una representación común a toda África, su presencia se relaciona en este caso con el mito fundacional de la nación. Según la tradición oral, cada año la legendaria serpiente Vida debía recibir en sacrificio a la más bella virgen para garantizar la lluvia y la cosecha. Un mago se enamoró de la joven que iba a ser sacrificada y mató a la serpiente. La larga sequía de 7 años que acarreó la muerte de Vida obligó al clan a trasladarse a la región de Yené, donde desarrollaron su cultura. Civilización y refinamiento en el primer arte africano. Otra de las grandes culturas del África sudánica surgió alrededor del siglo IX en torno al lago Chad. El reino de Kanem-Bornu basó su pujanza en el comercio, estableció uno de los más estables sistemas políticos y alcanzó en el siglo XVI su máximo apogeo al unificar extensas regiones, configurando un imperio gobernado por la dinastía Sefuwa hasta 1846. En las regiones de este reino surgió una cultura conocida como Sao, caracterizada por la presencia de excelentes artistas del metal y la terracota, productores de un arte sin parangón en ninguna otra región africana. Las terracotas Sao estaban muy bien cocidas. Se cree que las piezas usadas como ajuar funerario o con carácter utilitario eran realizadas por mujeres, mientras los hombres modelaban las figuras antropomorfas y zoomorfas. También se han encontrado juguetes de cerámica, previsiblemente realizados por niños. Las formas fuertemente expresivas, un tanto brutales, dotadas de adornos sencillos que caracterizan las terracotas, contrastan con las piezas realizadas en metal. Se desconocen las técnicas que emplearon y se cree que importaban los metales utilizados en la fabricación. Algunas de estas figuras alcanzaron un grado de refinamiento notable, como es el caso de los jinetes que cabalgan armados sobre caballos de largo cuello. De entre todas ellas sobresale la escultura de un guerrero que monta una cabalgadura adornada con primor, en consonancia con la vestimenta del propio caballero. Muchas de las realizaciones escultóricas aparecidas en torno al lago Chad se les podrían atribuir, pero en rigor, a partir del siglo XI, las ciudades-estados de los Sao comienzan a desaparecer bajo el mestizaje de diferentes poblaciones. Parte de la herencia cultural de los Sao la acaparan los Sokoto. En la práctica no resulta sencillo diferenciar la estatuaria Sao de la Sokoto, pues estilísticamente son similares. El empleo que aún hoy da el pueblo Sokoto a estas figuras invita a pensar en su función protectora y ahuyentadora de males. Según sus creencias, los jinetes de pequeño tamaño son portados constantemente, envueltos en cuero, para prevenir de males como la locura. En el oeste de África, en las riberas del gran río Volta, el pueblo Akan protagonizó otro de los momentos álgidos del primer arte africano.
Aunque las noticias sobre los Akan se remontan hasta el primer milenio antes de Cristo, es a partir del siglo XV de nuestra era cuando tiene lugar su desarrollo artístico, coincidiendo con el apogeo del comercio del oro. Los objetos artísticos de los Akan tuvieron como destino el culto público y privado, con figuras talladas que representaban dioses menores, pero sobre todo se realizaron para enaltecer el Estado, la corte, el gobierno o el prestigio personal. Apenas utilizaron la madera y sí trabajaron con destreza los metales y la terracota, como atestiguan las dos magníficas cabezas funerarias de la colección José Luis Blanco, caracterizadas por el pelo ensortijado en forma de botones, las cejas definidas y alargadas, casi circulares, y un cierto aire de serenidad clásica. Entre los siglos XVII y XIX, los Akan constituyen el reino de Asante, uno de los pocos que mantuvieron una continuada guerra con los colonizadores europeos. El imperio Asante comprendía la mayor parte de la actual Ghana y de los estados limítrofes del río Volta. Un subgrupo de los Akan son los Baulé, cuyo reino erige en el siglo XVIII la princesa Asante Aura Poku en las cercanías del río Comoe. Los Baulé crearon un arte sereno y solemne, con tallas de calidad y soluciones creativas originales. Son muy numerosas las piezas de este pueblo que forman parte de la exposición África, mito y creación. Entre ellas destacamos las relacionadas con los símbolos ceremoniales reales y las estatuas de maternidades, realizadas en madera con una pátina oscura que semeja al metal. Una de sus aportaciones más reseñables son los retratos personales. Los Baulé carecen de ritos de iniciación, por lo que estas máscaras retrato no tienen otra finalidad que la de evocar, de un modo idealizado, la belleza de una persona o una pareja determinada. Como expertos fundidores, son autores de una variada producción utilizando la técnica del bronce a la cera perdida, sin duda resuelta por verdaderos profesionales especializados. Un mundo de creencias. Gran parte de la bibliografía sobre arte africano refiere estudios meramente formales, realizados a partir de la contemplación aislada de obras en museos y gabinetes. Es sin duda a partir de la observación directa y del estudio de campo como se ha avanzado en su comprensión, a la par que se han desterrado numerosas teorías erradas. Esta es la gran virtud de la colección José Luis Blanco, fruto del estudio sobre el terreno, de la observación y de la incorporación de piezas culturalmente significativas, por encima de su apariencia meramente estética. De este modo, se ha descubierto que el empleo de la pintura aplicada sobre esculturas y máscaras no responde a ninguna necesidad formal, no es un ornamento, sino que se trata de un medio por el que el espíritu ocupa la máscara. Las proporciones de la estatuaria no son tampoco un capricho. La desmesura de cabezas o en ocasiones de determinados atributos no son el resultado de prácticas artísticas ingenuas y poco conscientes. Por el contrario, la observación directa del quehacer de los escultores ha permitido entender su trabajo. Con cuidado, dividen los bloques de madera en partes separadas, la cabeza, el cuerpo y las extremidades, por lo que se es muy consciente de las correspondencias y los equilibrios que cada uno de estos elementos jugarán en la pieza final. En las estatuas Fang, utilizadas como relicario, algunos especialistas entienden que tanto la desproporción de la cabeza como su aspecto infantil son absolutamente intencionados. Estos relicarios, representativos de la sabiduría y el poder de los ancestros más meritorios de una comunidad, unirían a través de una suerte de viaje sin fin a los ancianos con los recién nacidos,
de cuya vitalidad y energía se alimentan simbólicamente. Muchas de estas obras que hoy contemplamos no fueron realizadas para ser vistas, sino que su exhibición está reservada a unos pocos iniciados o solo se muestran durante la celebración de ritos específicos. Incluso en esos casos no es infrecuente que solo algunas personas estén autorizadas a mirarlas. Debe entenderse además que las máscaras están pensadas para verse en movimiento en una danza o sostenida por una mano, pero no aislada e inerte. Es entonces cuando la máscara se siente habitada por el espíritu, cuando cobra vida real. Quienes realizan y utilizan estas esculturas no se relacionan con ellas como espectadores. No experimentan necesariamente un gozo estético con su contemplación. Para ellos lo esencial es que cumpla con su cometido. Una máscara debe ser eficaz ante todo, y esa virtud no la determina su aspecto. Incluso puede ser degradada si deviene en inepta o se estropea. Entre los Dan, un pueblo repartido mayoritariamente entre Costa de Marfil y Liberia, las máscaras se clasifican en categorías o rangos. Las de más alta condición pertenecen al sacerdote. Las hay destinadas a sacrificios. Otras actúan como policía y poder judicial. Otras son protectoras. Y las de inferior jerarquía se emplean como máscaras de danza, diversión o como enseñanza ante el miedo a lo sobrenatural. Un aspecto particularmente controvertido del arte africano radica en la definición de un estilo. Algunos autores han defendido que cada pueblo genera un arte independiente, con sus propias características y ajeno al resto de grupos, cuando lo cierto es que, en ocasiones, en nada se asemejan las terracotas, los bronces o las esculturas de madera producidas en un mismo territorio a lo largo del tiempo. Una vez más, esta discusión proviene del empecinamiento occidental por analizar el arte africano con claves meramente formales, cuando lo verdaderamente característico de las distintas sociedades es que todas sus elaboraciones persiguen incrementar la fuerza de la vida, para su existencia, para sus cultivos, sus animales y sus fuentes de aprovisionamiento. En toda África se documentan esculturas fetiche cargadas de fuerzas mágicas para lograr ese propósito. Con frecuencia llevan cuernos, como corresponde a los animales más apreciados para los sacrificios propiciatorios, o conchas de caracoles comestibles, cauris. Al ser huecos, se convierten en receptáculos para contener las cargas que dan sentido al fetiche, como sucede en el importante contingente de esculturas del pueblo Sonye, presentes en la exposición. Como se ha señalado, el arte africano tradicional responde más a criterios sociales y religiosos que a meramente decorativos, pero no todo él es así. También se encuentran figuras sin función didáctica ni intención propiciatoria, como sucede con algunos bronces de la región del Chad, en los que se muestra a individuos realizando diferentes labores, o en algunas piezas de los baulé, con delicadas representaciones de animales creadas para ser portadas como adorno. Poder, belleza y representación. La función social y religiosa del arte africano no puede esconder en absoluto la existencia de una estética propia. Aunque pueda discutirse si esta es común a la mayor parte de los pueblos de África o en cambio exclusiva de cada grupo, lo cierto es que el arte africano resulta reconocible y distinto al de otros pueblos no occidentales como los oceánicos o los de la América precolombina. Algunos autores han señalado la belleza de la línea y la capacidad de expresión como sus principales características. El empleo de simetrías claras, sobre todo en los ejes verticales, así como el ritmo y la armonía entre las diferentes masas que componen las esculturas. Otros aspectos estéticos como la serenidad, la apariencia impasible, la ausencia de violencia en la expresión de máscaras y estatuas son interpretados como la plasmación de la belleza moral e ideal.
Esa aparente frialdad de la estatuaria africana se relaciona directamente con lo que se espera de la conducta humana, más aún cuanto más alto se sitúa alguien en el escalafón social. El jefe permanecerá impasible, no se dejará llevar por la emoción en los momentos críticos, pues debe parecer que su mente está ocupada en otro lugar. Los emblemas de representación, comunes a tantas culturas como los cetros y varas de mando, se erigen en uno de los destinos predilectos de la estatuaria africana. En consonancia con su significado, se adornan con elegancia y se rematan con alguna figura simbólica. Tampoco renuncian a su identificación con el poder oculto del portador, y a menudo se acompañan de cargas mágicas. Una interesante variante son los llamados bastones de palabra. Destinados a conceder autoridad y respeto, los participantes en una reunión comunal se lo van cediendo unos a otros para expresar su opinión ante la asamblea. Otro tanto sucede con las armas. Además de su carácter meramente utilitario, constituyen igualmente un elemento de prestigio social que denota la jerarquía alcanzada por su poseedor en una comunidad. Así sucede con los cuchillos sikul de los Luba, símbolo de estatus de hombre libre, o con la espada Bamun, que identifica a su dueño con la aristocracia, pues se decora con los emblemas de la realeza, la araña en la empuñadura y la doble serpiente en la hoja. Entre los atributos de dignidad y prestigio más característicos de África están los brazaletes, pulseras y tobilleras. Confeccionados con madera, piedra, huesos o metal, son mucho más que un mero adorno corporal. Se han empleado como ofrenda, como patrón monetario y como valor de intercambio en el pago de dotes. Al tratarse de un elemento fácilmente transportable, se encuentran repartidos por todo el continente, por lo que resulta muy complicado identificar el lugar de procedencia original. Muchas de sus formas recuerdan a la joyería ibérica del final de la Edad del Bronce, tanto por sus decoraciones incisas como por el complejo sistema de cierre que presentan algunos ejemplares. Si todo intento de síntesis obliga a renunciar a numerosos aspectos relevantes, aún más complicada se antoja esa labor cuando se trata de resumir nada menos que el arte de un continente entero, con manifestaciones artísticas tan diferentes, con tal cantidad de matices temporales, espaciales y materiales. Ojalá haya servido esta breve guía de ayuda y, sobre todo, ojalá haya contribuido al respeto y el interés por un mundo cultural tan apasionante. África, mito y creación, colección José Luis Blanco, es una producción de Fundación Caja de Burgos para su programa cultural Cordón,